Hola, mi nombre es Lorena Guadalupe Herrera Cavadas y el artículo que voy a presentar el día de hoy es la ingesta de carbohidratos, obesidad, síndrome metabólico y riesgo de cáncer. Es una revisión sistemática de dos partes y un protocolo de metaanálisis para estimar la atribuibilidad. Como primer lugar del contenido tenemos a los antecedentes, seguido de los objetivos. En tercer lugar está la pregunta de revisión. En cuarto, los métodos y diseño. La parte 1 consta de los carbohidratos y obesidad. La parte 2 habla sobre la obesidad y el cáncer. La parte 5 combina las partes 1 y 2 para estimar el impacto de los carbohidratos en los tipos específicos de cáncer. Y el sexto punto es la discusión. Comenzamos con los antecedentes. Las estimaciones mundiales en 2005 indicaron que 937 millones de personas tenían sobrepeso y 328 millones tenían obesidad. La base de Globocan estima alrededor de 14.1 millones de casos nuevos de cáncer y 8.2 millones de muertes ocurrieron en el 2012 en todo el mundo. La aparición de cáncer está aumentando debido al crecimiento y el envejecimiento de la población, así como una prevalencia creciente de riesgo establecido. Aquí se presentan algunos factores de riesgo como el tabaquismo, el sobrepeso, la inactividad física, los cambios con la urbanización y la economía y sobre todo los cambios en la alimentación. Las revisiones sistemáticas anteriores sugieren posibles vínculos entre los diferentes tipos de carbohidratos y cánceres específicos. A continuación, se muestran ejemplos de estas relaciones. Los ejemplos de estas relaciones sugieren un vínculo entre la sacarosa y el cáncer colorectal, lactosa y cáncer de ovario, fructosa y cáncer pancreático, la carga glucémica o índice glucémico con el cáncer de mama y el cáncer de vesícula biliar. La mayoría de los cánceres tienen una etiología multifactorial, pero una explicación común del papel de los carbohidratos implica su relación directa con el síndrome metabólico. Carbohidratos y obesidad. El peso corporal está determinado en última instancia por la interacción de factores genéticos, ambientales y psicosociales, actuando a través de los mediadores fisiológicos de la ingesta y el gasto de energía. Las evaluaciones de riesgo recientes han demostrado que no existe una asociación consistente entre las proporciones de energía consumida como carbohidratos y el peso corporal, y reforzar el dominio de la ingesta total de energía como determinante principal del peso corporal. Sin embargo, han resaltado que diferentes tipos de carbohidratos, como las bebidas azucaradas, tienen efectos específicos sobre el riesgo de obesidad. Un número mayor de revisiones sistemáticas han investigado la relación entre las dietas bajas en calorías y las dietas altas en carbohidratos y su impacto en el peso corporal. En general, las dietas bajas en calorías restringidas en carbohidratos han demostrado que inducen al menos el mismo nivel o más alto de pérdida de peso que sus dietas homólogas bajas en grasa. Las dietas bajas en carbohidratos también reducen sustancialmente el peso corporal, el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, la presión arterial sistólica y diastólica, los niveles de triglicéridos en sangre, así como la glucosa en ayunas, la hemoglobina glucosilada, la insulina, la proteína C reactiva en plasma y aumentan además las lipoproteínas de alta densidad. Desde una perspectiva fisiológica, las dietas bajas en carbohidratos pueden disminuir la ingesta de calorías porque aumentan las demandas de renovación de proteínas y aminoácidos para la gluconeogénesis, que tiene un alto costo
de energía. Alternativamente, las dietas bajas en carbohidratos pueden inducir la pérdida de peso debido a la reducción de las concentraciones de insulina, promoviendo así la movilización de ácidos grasos libres del almacenamiento de grasa corporal. Obesidad y cáncer. La obesidad se ha relacionado frecuentemente con el cáncer. Un metaanálisis más específico muestra que el aumento del índice de masa corporal está asociado con muchos cánceres específicos. Por ejemplo, cáncer de células renales, cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de tiroides, cáncer colorectal. Objetivos. El propósito de este estudio es explorar los vínculos entre la ingesta de carbohidratos en la dieta y el cáncer, utilizando un enfoque de 2 pasos. El primero, se utilizará una revisión sistemática o metaanálisis para evaluar los vínculos entre la ingesta de carbohidratos en la dieta y la obesidad, estratificados por el estado del síndrome metabólico. En segundo, la fracción atribuible de la población estimada, la llamaremos PAF, de la obesidad atribuida a la ingesta de carbohidratos se multiplicará contra las medidas de efectos específicos de obesidad versus tipo de cáncer y el PAF para proporcionar el PAF general estimado para el tipo de carbohidratos versus cáncer. Pregunta de revisión. ¿Qué fracción de cánceres específicos se puede atribuir a la alta ingesta de carbohidratos a través del efecto mediador de la obesidad, teniendo en cuenta el efecto del síndrome metabólico? Métodos y diseño. Parte 1. Carbohidratos y cáncer. El protocolo de revisión sistemática para la parte 1 se ha registrado en el Registro Prospectivo Internacional de Revisiones Sistemáticas, Prospero, sus siglas, el 8 de junio del 2015. Las fuentes de datos y búsquedas fueron Medline, del 1 de enero de 1980 al 30 de junio del 2015. Embase, Web of Science y la base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas para identificar estudios seleccionados que evaluaron los determinantes de la obesidad, incluido el efecto de las dietas altas versus bajas en carbohidratos. Los estudios seleccionados incluían ensayos controlados aleatorios, incluidos los grupales, ensayos clínicos controlados no aleatorizados o ensayos agrupados, estudio de series de tiempo interrumpido, estudios de cohorte, comparativos prospectivos y retrospectivos y estudios de casos y controles o estudios transversales. Se excluyeron los estudios de serie de casos e informe de casos. Estudios de selección. Incluyen estudios que examinen la población humana adulta general o los humanos adultos sanos mayores de 18 años. También estudios sobre personas con sobrepeso u obesidad. Se excluyeron estudios de poblaciones restringidas a enfermedades, afecciones o trastornos metabólicos específicos. Para la selección de estudio, compararon el efecto de diferentes dietas y su impacto en grupos comparativos. Por ejemplo, un grupo que está sujeto a una dieta alta en carbohidratos versus otro grupo en una dieta alta en grasas. Dos autores examinaron independientemente los títulos y resúmenes de los estudios para determinar así su elegibilidad potencial. Dos revisores son expertos en contenidos y un revisor es un bioestadístico epidemiólogo experimentado. Estos expertos en contenido solamente evaluaron las publicaciones potenciales con respecto a la idoneidad de las preguntas de investigación evaluadas.
mientras que el bioestadístico solo evaluó la idoneidad de los métodos empleados. Se evaluaron los estudios incluidos para así determinar la calidad y el sesgo, utilizando una versión adaptada de la herramienta de riesgo para estudios de prevalencia. Parte 2. Obesidad y cáncer. Fuentes de datos y extracción. Utilizaron Medline en línea base de datos del 1 de enero de 1980 al 30 de junio de 2015. Embase, Web of Science y la base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas para identificar estudios seleccionados que evaluaron la relación entre la obesidad y los cánceres específicos. Se utilizaron las siguientes palabras clave o encabezados de temas médicos en PubMed: índice de masa corporal o IMC, circunferencia de la cintura, obesidad, glucosa en sangre, masa grasa, masa libre de grasa y tipo de cáncer, combinando las partes 1 y 2 para estimar el impacto de los carbohidratos en los tipos específicos de cáncer. La fracción atribuible poblacional estimada de obesidad atribuido a la ingesta de carbohidratos, esto después del ajuste para la otra ingesta dietética y actividad física, se multiplicará por la medida de los efectos asociados con la obesidad y cada cáncer específico, para estimar una contribución de carbohidratos específica para el cáncer. El cálculo propuesto se modelará de la siguiente manera. Fracción multiplicativa específica del cáncer debido a un alto contenido de carbohidratos es igual a la proporción meta ponderada de obesidad atribuida a un alto consumo de carbohidratos, más límites inferior y superior, por la proporción meta ponderada de tipos de cáncer específicos atribuidos a la obesidad, más límites de confianza inferiores y superiores del 95%. Discusión. El vínculo entre los carbohidratos y los resultados del cáncer continúa siendo un foco intenso de investigación epidemiológica. La influencia cuantificada de la alta ingesta de carbohidratos en el cáncer a través de su papel en la obesidad no se ha evaluado, según el conocimiento, utilizando un enfoque metaanalítico de 2 etapas.